Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En el vídeo anterior, estuvimos viendo la manera de crear un formulario y después trasladar esos datos a una hoja de cálculo. En este caso, vamos a crear un formulario en el que se va a solicitar un usuario y una contraseña para acceder a un libro. Cuando la persona que vaya a acceder a este libro introduzca los datos en este formulario, pueden ocurrir varias cosas. La primera, que el usuario no exista, o que el usuario se haya equivocado en el momento de escribir su nombre de usuario. Entonces, en ese momento, se le vuelve a solicitar su código de usuario. También puede ocurrir que el usuario exista, pero que no haya introducido la contraseña. En ese caso se le pedirá que introduzca la contraseña. También puede ocurrir que el usuario introduzca una contraseña incorrecta. En ese caso se mostrará un mensaje de advertencia y se le pedirá que la vuelva a introducir. En el caso de que el usuario introduzca 3 veces de forma incorrecta la contraseña, el usuario será suspendido y no podrá acceder al libro hasta que se ponga en contacto con su administrador para que le proporcione otra contraseña. Y por último, cuando el usuario haya introducido correctamente la contraseña, se le dará acceso al libro. Cada usuario va a tener asignado un perfil, y dependiendo de ese perfil, podrá acceder a determinadas hojas del libro. Aquí tenemos una lista de los trabajadores de una empresa. Los datos que aparecen son los siguientes: su código de usuario, su nombre, su contraseña, una columna que indica si el usuario está suspendido, es decir, si no tiene acceso al libro por haber introducido 3 veces de forma incorrecta la contraseña. En ese caso, en la columna D, se mostrará un 1, y si no está suspendido, se mostrará un 0. A continuación, se muestra el perfil. Existen 4 perfiles. El perfil de director, el de los comerciales, el de recursos humanos y el de administrador. Y dependiendo del perfil, tendrá acceso a determinadas hojas del libro. En el caso del director, tendrá acceso a compras, ventas, empleados y nóminas. Los comerciales tendrán acceso a las compras y a las ventas. Los de recursos humanos tendrán acceso a los empleados y a las nóminas. Y por último, el administrador tendrá acceso a todas las hojas. Comenzamos el ejercicio. Aquí tenemos un libro con 6 hojas de cálculo. La primera hoja se llama Inicio, que es la que se mostrará al abrir el libro. Aquí se mostrará un formulario para introducir el usuario y la contraseña. En la parte superior, he colocado el logotipo de la empresa, el nombre de la empresa y una breve descripción. Después, tenemos la hoja Compras, en la que están las compras realizadas. Tenemos la hoja Ventas, donde están las ventas. También tenemos una hoja de Empleados, en la que están los datos personales de todos los trabajadores de la empresa. Después tenemos una hoja con las nóminas de todos los empleados. Por último, tenemos una hoja exclusiva para el administrador. En esta hoja tenemos los códigos de cada usuario. Su nombre, su contraseña, una columna que indica si está suspendido, es decir, si aparece un 0, tendrá acceso, pero si aparece un 1, no tendrá acceso, y eso indicará que introdujo 3 veces una contraseña incorrecta. Y por último, tenemos los perfiles. Existen 4 perfiles: director, comercial, recursos humanos y administrador. Y dependiendo del perfil, estos trabajadores tendrán acceso a determinadas hojas. El director tendrá acceso a compras, ventas, empleados y nóminas. Los comerciales, a compras y ventas. El personal de recursos humanos, a empleados y nóminas. Y el administrador tendrá acceso a todas las hojas. Con lo cual, después de introducir el usuario y la contraseña, solamente se mostrarán aquellas hojas a las que tenga acceso cada usuario. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Voy a reducir el zoom de la hoja para verla completa. Hago clic con el botón derecho para insertar un formulario. Ya se muestra el formulario y también el cuadro de herramientas. Voy a acercarlo al formulario. Lo primero que voy a hacer es darle un nombre al formulario. Lo selecciono, y en la ventana de propiedades, como veis, se muestra un nombre genérico. Así que lo modifico, y lo llamo FRM Login.
A continuación, voy a cambiar el título del formulario. Entonces, en la propiedad Capsgen, escribo acceso de usuario. Ya se muestra ese texto en la barra de título. A continuación, voy a insertar la imagen típica que aparece en los cuadros de diálogo que dan acceso a un sitio determinado. Para ello, voy a insertar un control de imagen. Hago clic y arrastro el ratón para dibujarlo. Hago clic en la propiedad imagen y selecciono la imagen. La voy a centrar. Ahora, voy a insertar una etiqueta para mostrar la palabra usuario. Selecciono el control y lo dibujo por aquí. En la propiedad Capsgen, escribo usuario. Debajo, voy a insertar un cuadro de texto para introducir el nombre del usuario. Selecciono el control, hago clic y arrastro el ratón para dibujarlo. Antes de continuar, voy a eliminar los bordes de la imagen. La selecciono, y en estilo de borde, selecciono ninguno. Hago más grande el formulario para que quepa el resto de controles. Voy a insertar otro cuadro de texto para introducir la contraseña. Así que selecciono estos dos controles, los copio al portapapeles, los pego y los coloco debajo. Ahora, en la propiedad Capsgen de la etiqueta, escribo contraseña. A continuación, voy a insertar un botón. Y en la propiedad Capsgen, escribo aceptar. Vamos a ejecutar el formulario. Para ejecutar un formulario, lo haremos de la misma forma que ejecutamos un procedimiento, es decir, pulsando la tecla F5. Pulso F5 y se muestra el formulario. Ahora ya podemos escribir el código de usuario y después la contraseña. Fijaros que las contraseñas son capitales de países, excepto la contraseña de administrador, que es admin. Habitualmente, cuando se introducen las contraseñas, los caracteres aparecen ocultos. Esto es de gran utilidad, para que alguien que se encuentre cerca no pueda verla. Entonces, en lugar de que se muestren los caracteres, haremos que se muestren asteriscos. Selecciono el control de la contraseña, y hay una propiedad que permite escribir el carácter que se mostrará cada vez que pulsemos una tecla. Así que escribo un asterisco. Pulso F5. Escribo el usuario. Fijaros que al escribir la contraseña no se muestran los caracteres, sino que se muestran asteriscos. Con lo cual, gozamos de privacidad a la hora de escribirla. Pero también hay ocasiones en que es de gran utilidad poder ver lo que estamos escribiendo. Entonces, vamos a insertar una casilla de verificación para que se pueda mostrar la contraseña. Selecciono el control de casilla de verificación. La voy a colocar por aquí abajo. Y en la propiedad Capsgen, escribo mostrar contraseña. Antes de continuar, voy a modificar los nombres de estos controles. Voy a desplazar este control hacia abajo. Al cuadro de texto del usuario, le voy a poner de nombre TXT usuario. Al cuadro de texto de la contraseña, le voy a poner TXT contraseña. A la casilla de verificación, le voy a poner CHK mostrar. Y al botón de aceptar, le voy a poner BTN mostrar. De este modo, será mucho más fácil acceder a estos controles. Voy a subir un poco los controles hacia arriba. Ahora, vamos a hacer que se pueda mostrar la contraseña, con lo cual, tenemos que programar el evento que se produce al hacer clic en esta casilla de verificación, es decir, cuando esté activada, se mostrarán los caracteres, y cuando esté desactivada, se mostrarán asteriscos. Hago doble clic sobre el control, y se muestra el procedimiento asociado al evento que se producirá cuando hagamos clic en la casilla de verificación. Vamos a comprobar el estado de la casilla, es decir, el valor que tiene. Si el valor del control es verdadero, entonces, a la propiedad carácter de contraseña le asignamos una cadena vacía.
Y si la casilla está desmarcada, es decir, si su valor es falso, le asignamos un asterisco. Cierro la estructura de decisión. Volvemos al formulario y pulso F5. Escribo el nombre del usuario y después la contraseña. Como veis, el texto aparece enmascarado, pero si hacemos clic en Mostrar contraseña y la activamos, se muestra. Si volvemos a hacer clic, se enmascara. Ahora, vamos a hacer que el botón Aceptar sea el control por defecto. De este modo, no será necesario hacer clic sobre él y solamente pulsando Intro. Aunque el foco esté en otro control, será como si hiciéramos clic encima del botón y se ejecutará su código. Selecciono el control. Este control tiene una propiedad llamada por defecto, que de manera predeterminada tiene el valor falso. Pero si le asignamos el valor verdadero, fijaros que se muestra una línea negra a su alrededor. Si le asigno el valor falso desaparece, y si le vuelvo a asignar el valor verdadero aparece. Eso significa que si el foco se encuentra en otro control, por ejemplo en el cuadro de texto contraseña, al pulsar la tecla Intro, será como si hiciéramos clic en el botón de aceptar. Antes he comentado que si el usuario introducía 3 veces una contraseña incorrecta, quedaría suspendido, con lo cual, necesitamos un contador para llevar un recuento del número de intentos. Para ello, vamos a declarar una variable de tipo byte que se va a llamar intentos, y la vamos a declarar pública. Lo hacemos en la zona de declaraciones, es decir, en la parte superior del módulo. La hemos declarado de tipo byte, porque como mucho permitiremos 3 intentos. Cuando el usuario abra el libro, deberían ocultarse todas las hojas y mostrarse solamente la hoja inicio. Entonces, después de escribir el usuario y la contraseña, se mostrarán las hojas a las que tiene acceso. Pero inicialmente solamente tiene que estar visible la hoja inicio, que es la hoja de bienvenida. Para ello, vamos a crear un procedimiento que oculte todas las hojas excepto la primera. Y eso lo vamos a hacer en un procedimiento, pero de otro módulo. Hago clic con el botón derecho para insertar un módulo. Declaro un procedimiento que se va a llamar inicio. Como tenemos que recorrer las hojas, necesitamos un contador. Lo primero de todo, mostramos la hoja inicio. Entonces, a la propiedad visible de la hoja inicio, le asignamos esta constante, que su valor es verdadero. Y a continuación, ocultamos el resto. Es decir, ocultamos desde la segunda hoja, hasta la última hoja que tenga este libro. Para x igual a 2, es decir, desde la hoja compras, hasta el recuento de hojas del libro. Cierro el bucle. A la propiedad visible de cada una de esas hojas, le asigno esta constante, que su valor es falso. Lo que hace esta propiedad con el valor falso, es ocultar la hoja. A continuación, mostramos el formulario. Para ello, utilizaré el método mostrar. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Hacemos visible la hoja de inicio, aunque en este momento ya lo está. A continuación, recorremos el resto de hojas para ocultarlas. Comenzamos en la hoja 2, y la ocultamos. Como veis, la hoja compras ya no es visible. Continuamos con ventas, empleados, nóminas y administración. A continuación, mostramos el formulario. En este momento hay que introducir el usuario y la contraseña, para que se oculte la hoja inicio y sean visibles solamente las hojas con acceso permitido. Cuando mostramos un formulario, es muy incómodo que no esté seleccionado el primer control. Entonces, para establecer el control que tiene que estar activado al mostrar un formulario, utilizaremos el método setFocus. Voy a hacerlo antes de mostrar el formulario. Vuelvo al módulo, y ponemos el foco en el cuadro de texto del usuario. Escribo el nombre del formulario, después el nombre del control, y llamo al método setFocus. Después, mostramos el formulario. Pulso F5, y en este momento, el primer cuadro de texto es el que tiene el foco,
con lo cual ya podemos escribir el nombre del usuario. Este procedimiento lo voy a añadir a la barra de herramientas de acceso rápido, con lo cual será mucho más cómodo hacer clic en la barra de herramientas que seleccionar el procedimiento y ejecutarlo. Así que hago clic en este desplegable y selecciono más comandos. En lugar de comandos más utilizados, selecciono macros. Aquí tenemos nuestra macro que se llama inicio. La voy a agregar solamente para este libro. La selecciono, la agrego y la modifico. Selecciono este símbolo que es el de una persona y pulso en aceptar. Ahora, haciendo clic en este icono, se muestra el formulario. A continuación, vamos a escribir el código del botón aceptar, para programar lo que ocurrirá cuando la persona que acceda a este libro, introduzca su usuario, introduzca su contraseña y pulse el botón de aceptar. Hago doble clic en el botón de aceptar. Como veis, se ha creado el procedimiento asociado al evento que se produce al hacer clic sobre el botón de aceptar. Declaro una variable de tipo rango, en la que almacenaremos la celda que contiene el nombre del usuario. A continuación, declaro una variable de tipo byte, que va a contener el número de fila en la que está el usuario. Ahora, una variable de tipo cadena para almacenar el perfil del usuario. Una vez que el usuario haya introducido su código y su contraseña, lo buscaremos en la hoja de administración. Voy a mostrar la hoja, porque ahora mismo está oculta. Vamos a buscar el código del usuario en esta columna, que es donde se encuentran los códigos de todos los usuarios. A la variable login le asignamos la hoja administración, porque en ese momento estará seleccionada la hoja inicio. A continuación, escribo el rango de la primera columna. Lo que vamos a buscar es el valor que se ha introducido en el control txt usuario. Y vamos a forzar que la búsqueda sea exacta, es decir, que se compruebe el contenido de toda la celda. Si se encuentra el usuario, la instrucción devolverá la celda en la que se encuentra ese usuario, es decir, devolverá un valor de tipo rango. Y en el caso de que no se encuentre, devolverá nada. Vamos a comprobarlo. Si el valor de login es nada, entonces, significa que no se ha encontrado. Cierro la estructura de decisión. A continuación, mostramos un mensaje de advertencia, con el texto usuario no encontrado. Mostramos también el icono crítico. Para el título, escribo atención. Vamos a probarlo. Hago clic en el icono de la barra de herramientas de acceso rápido y se muestra el formulario. Voy a escribir el código de un usuario que no existe. Pulso aceptar y como veis, no se ha encontrado y aparece esta advertencia. Pulso aceptar, y fijaros que al volver al formulario, el cuadro de texto ha perdido el foco, porque en este momento, el foco lo tiene el botón aceptar. Lo podemos apreciar porque el botón tiene esta línea de puntos alrededor. Entonces, tenemos que forzar a que el foco vuelva a ese control, para volver a introducir el usuario. Asigno el foco al control. Vuelvo a hacer clic en el icono, escribo el usuario, y pulso aceptar. Ahora, cuando vuelva a pulsar sobre el botón aceptar, el foco vuelve al control del usuario. Sería interesante que al volver al control, el texto estuviese seleccionado, porque de este modo, podríamos comenzar a escribir otro usuario sin necesidad de borrar el anterior. Porque si nos lo encontramos así, tendremos que borrar el contenido y volver a escribirlo. Vamos a hacer esa selección. A la propiedad comienzo de selección del control txt usuario, le asignamos el valor 0. Al asignar el valor 0, comenzamos la selección desde el principio. El número de caracteres a seleccionar será el ancho que tenga el valor del cuadro de texto. Entonces, a la propiedad longitud de la selección, le asignamos la longitud del contenido del cuadro de texto.
Vamos a hacer un repaso del código. Buscamos el usuario en la hoja de administración. En el caso de no encontrarlo, mostramos este mensaje de advertencia. Ponemos el foco en ese control, y seleccionamos el texto desde el principio hasta el final, es decir, seleccionamos todo el texto. Vamos a probarlo. Escribo un usuario que no existe. Pulso aceptar, y se muestra el mensaje. Le hemos dado el foco a ese control, y se ha seleccionado todo el contenido. Con lo cual, si escribimos cualquier carácter o cualquier número, se borra el contenido de todo el cuadro de texto. Después, salimos del procedimiento. Es decir, si el usuario no se ha encontrado, no hacemos más comprobaciones. Así que salimos del procedimiento. En el caso de haberlo encontrado, vamos a averiguar el número de fila en la que se encuentra. Voy a mostrar la hoja administración para verlo más claro. Y en el módulo, voy a indicar que se oculte desde la hoja 2 hasta la penúltima hoja, y para ello escribo -1. De este modo, la hoja administración la tendremos visible mientras hacemos el ejercicio. Una vez que hayamos terminado el ejercicio, la ocultaremos. Pulso F5, y como veis, tenemos visible la hoja inicio y la hoja de administración, pero como ya os digo, al final la ocultaremos. También puede ocurrir que el usuario se olvide de escribir su contraseña. Vamos a comprobarlo. Si el valor del control txt contraseña es una cadena vacía, entonces mostramos un mensaje para indicar al usuario que debe introducir su contraseña. Mostraremos el icono de información, y para el título, escribo atención. En este caso, tenemos que llevar el foco a este cuadro de texto. Antes lo llevábamos al cuadro de texto del usuario, pero en este caso lo vamos a llevar al cuadro de texto de la contraseña. Con lo cual, al control txt contraseña, le asignamos el foco. Después, salimos del procedimiento, y no hacemos más comprobaciones. Vamos a probarlo. Escribo el usuario, y sin escribir la contraseña pulso en aceptar. Con lo cual, se muestra el mensaje con el icono de información. Pulso aceptar, y como veis, al volver al formulario, ahora el foco vuelve al cuadro de texto de la contraseña. Continuamos. Ahora, en el caso de que el usuario exista y se haya escrito una contraseña, vamos a comprobar si es correcta. Eso lo hacemos a continuación. Si el valor del cuadro de texto txt contraseña es distinto del valor que se encuentra en la celda correspondiente de la hoja administración, mostramos un mensaje de error. El mensaje será, contraseña incorrecta. Mostramos el icono crítico, y para el título escribo, atención. En este caso, vamos a borrar la contraseña introducida por el usuario, para que la vuelva a escribir de nuevo. Entonces, al control txt contraseña le asignamos una cadena vacía. Y volvemos a llevar el foco a este control. Cierro la estructura de decisión, y volvemos a probarlo. Escribo el usuario del director. Y escribo una contraseña incorrecta, por ejemplo Lisboa, y pulso aceptar. Se ha producido un error, porque olvidé almacenar la fila en la que se encuentra este usuario. Fijaros que la variable fila vale 0, porque solamente la hemos declarado, pero no le hemos dado valor. Así que detengo el procedimiento, y vamos a ver en qué lugar le damos valor. Lo haremos justamente aquí, es decir, después de haber comprobado que el usuario existe. Entonces, a la variable fila le asignamos el número de fila del rango login. Login es la celda en la que se encuentra el usuario, y la propiedad row contiene el número de fila. Vuelvo a ejecutarlo. Escribo el usuario, y en contraseña escribo Lisboa. Pulso aceptar, y se muestra el mensaje que indica que la contraseña es incorrecta. Ahora, cuando pulse en aceptar, borraremos el valor del cuadro de texto, y llevaremos el foco a ese mismo cuadro de texto.
Pulso aceptar. Se ha borrado el cuadro de texto y el foco ha vuelto al control. Al comenzar el ejercicio, he comentado que si el usuario introduce 3 veces una contraseña incorrecta, sería suspendido y no podría acceder hasta que hablase con su administrador. Vamos a hacerlo. Al principio del módulo, hemos declarado una variable de tipo byte llamada intentos, que almacena el número de intentos que el usuario ha empleado para introducir la contraseña. Con lo cual, cuando comprobemos la contraseña, si es incorrecta, tenemos que sumar 1 a la variable intentos. A la variable intentos, le sumamos 1. Y comprobamos el número de intentos. Si lleva más de 2 intentos, significa que ha introducido una contraseña incorrecta 3 veces, es decir, la 0, la 1 y la 2. Vamos a comprobarlo. Si el valor de la variable intentos es mayor que 2, entonces, mostramos un mensaje para indicar al usuario que ha sido suspendido y tiene que hablar con su administrador. Mostramos el icono crítico y para el título escribimos atención. Ahora, en la celda de la columna D, tenemos que escribir un 1, y de este modo sabremos que el usuario está suspendido. Vamos a hacerlo a continuación. En la hoja ADM, en la celda que se encuentra en la fila correspondiente, y en la columna 4, escribimos un 1. Cerramos la estructura de decisión y salimos del procedimiento. Vamos a probarlo. Escribo el usuario. Ahora, voy a introducir 3 veces una contraseña incorrecta. Primera vez, segunda vez y tercera vez. Y se muestra el mensaje de que el usuario ha sido suspendido. Pulso aceptar. Y como veis, en la columna D, se muestra el número 1, que indica que el usuario está suspendido. Lo siguiente es comprobar si el usuario está suspendido, pero antes incluso de que introduzca la contraseña, porque si el usuario está suspendido, no hace falta que introduzca su contraseña, porque no le vamos a dar acceso. Entonces, lo vamos a hacer antes de comprobar si ha escrito la contraseña. Si el usuario está suspendido, saldremos del procedimiento. Si en la hoja ADM, en la celda de la fila correspondiente y en la columna 4, el valor es igual a 1, entonces, mostramos el mismo mensaje que antes. Copio la línea y la pego. Ahora, salimos del procedimiento. Vamos a probarlo. En este momento el usuario está suspendido. Escribo el usuario, y si pulso en aceptar, se muestra el mensaje de que está suspendido. Y aunque escriba correctamente la contraseña y pulse aceptar, seguirá apareciendo el mensaje. Solamente queda la última parte, es decir, lo que ocurrirá cuando el usuario haya introducido correctamente la contraseña. Voy a detener el procedimiento. Escribo un 0 en la columna suspendido. Una vez que hemos comprobado que el usuario existe, que la contraseña es correcta y que no está suspendido, vamos a comprobar el perfil que tiene asignado. El primer usuario tiene el perfil de director, así que vamos a almacenar ese valor en la variable perfil. A la variable perfil le asignamos el valor de la celda de la hoja ADM, que se encuentra en la fila correspondiente y en la columna 5. Ahora, voy a declarar 2 variables. Una variable de tipo rango, que contendrá el rango de las hojas con acceso. Por ejemplo, en el caso del director serán estas celdas. En el caso de los comerciales, serán estas otras. Para recursos humanos, estas. Y para el administrador, todas. Declaro una variable de tipo rango, que contendrá los nombres de todas las hojas con acceso permitido. Y otra variable de tipo rango para recorrer las celdas del perfil. Es decir, por un lado tenemos el rango completo, que serán todas las hojas a las que tiene acceso, y después una celda para cada hoja.
A continuación, en la variable hojas, vamos a almacenar el rango de las celdas correspondientes a ese perfil. A la variable hojas, le asignamos el rango de hojas del perfil. Las celdas que corresponden a cada perfil tienen asignado un nombre de rango. Si despliego el cuadro de nombres, podéis ver los 4 nombres de rango. De este modo, cada nombre de rango hace referencia a sus propias celdas. Ahora, tenemos que mostrar solamente las hojas a las que tiene acceso. Para cada celda, en el rango de las hojas, a la propiedad visible de la hoja, le asigno la constante que la hace visible. Aquí, estamos recorriendo las celdas del rango del perfil. Y como cada celda tiene el nombre de una hoja de cálculo, hacemos referencia a su valor. Con lo cual, hacemos visible la hoja compras. Después la hoja ventas, y así sucesivamente hasta mostrar todas las hojas a las que tiene acceso. Vamos a probarlo. Escribo el usuario del director. Escribo la contraseña y pulso en aceptar. Como veis, se muestran las 4 hojas a las que tiene acceso, que son compras, ventas, empleados y nóminas. La hoja administración, que ha estado visible mientras hemos realizado el ejercicio, también la vamos a ocultar. Voy a detener el procedimiento. En el módulo 1, cuando ocultamos todas las hojas, borro el -1, con lo cual, la hoja administrador, que es la última, también se va a ocultar. Vuelvo a ejecutar el procedimiento. Escribo el usuario. Escribo la contraseña, la muestro y pulso aceptar. Como veis, se muestran las 4 hojas a las que tiene acceso, pero todavía está visible la hoja inicio, y esta hoja solamente debe estar visible en el momento de introducir el usuario y la contraseña. Así que la vamos a ocultar también, pero lo vamos a hacer para todos los usuarios, excepto para el administrador, porque es posible que el administrador necesite acceder a esta hoja en algún momento. Vamos a hacerlo. Si el perfil del usuario no es el de administrador, entonces, a la propiedad visible de la hoja inicio le asignamos la constante que oculta la hoja. Cierro la estructura de decisión. Voy a mostrar la hoja de administración. Una vez que se hayan mostrado las hojas con acceso permitido, comprobaremos si el usuario es administrador. En el caso de ser administrador, dejaremos visible la hoja inicio y en caso contrario la ocultaremos. Vamos a probarlo. Vuelvo a escribir el usuario del director. Escribo la contraseña. Ahora, solamente se muestran las hojas, compras, ventas, empleados y nóminas, pero no se muestra ni la hoja inicio ni la hoja administración. A continuación, tenemos que cerrar el formulario, porque ya se ha introducido el usuario y la contraseña. Eso lo hacemos al final del todo. Descargamos el formulario. Vamos a ejecutarlo una vez más. Escribo el usuario del director y la contraseña. Pulso aceptar, se muestran las hojas a las que tiene acceso, se oculta el formulario y se oculta la hoja inicio. Como veis, el director tiene acceso a las compras, a las ventas, a los empleados y a las nóminas. Vamos a introducir ahora el código de un comercial, pero antes voy a cerrar el editor de Visual Basic, porque ya no lo vamos a necesitar. Escribo el usuario de un comercial, escribo la contraseña y la muestro. Pulso aceptar, y como es un comercial, solamente tiene acceso a las compras y a las ventas. Vamos ahora con un trabajador de recursos humanos. Escribo el usuario, escribo la contraseña y pulso aceptar. Como veis, tiene acceso a la hoja empleados y nóminas, pero no tiene acceso ni a compras, ni a ventas, ni a administración, y la hoja inicio se ha ocultado también. Por último, voy a entrar con el usuario administrador. Escribo el usuario, la contraseña
la muestro y pulso en aceptar. Como veis, el administrador tiene acceso a todas las hojas. A continuación, vamos a suspender a un usuario. Escribo el usuario de un comercial. Escribo una contraseña incorrecta. Escribo una segunda contraseña incorrecta. Y una tercera contraseña incorrecta. En este momento, el usuario ha sido suspendido. Cierro el formulario. Y si intentamos volver a entrar, se muestra el mensaje de que el usuario está suspendido. Incluso escribiendo bien la contraseña, no se le permite el acceso. Entonces, tendrá que entrar el administrador y facilitarle una nueva contraseña. Vamos a hacerlo. Escribo el usuario administrador. Escribo la contraseña. Selecciono la hoja Administración, y podemos comprobar que este comercial está suspendido, porque en la columna D hay un 1. Entonces, el usuario administrador escribe un 0. Después le facilita una contraseña nueva, o le dice que la cambie. De este modo, el comercial podrá acceder de nuevo al libro. Para terminar, deberíamos mostrar el formulario de bienvenida en el momento de abrir el libro. De este modo, no sería necesario pulsar en el icono de la barra de herramientas de acceso rápido para mostrarlo. En el editor de Visual Basic, hago doble clic en el objeto libro. Hago clic en el desplegable de arriba y selecciono libro de trabajo. Como veis, se ha creado el procedimiento asociado al evento que se produce al abrir el libro. Entonces, escribo la siguiente instrucción para llamar al procedimiento inicio al abrir el libro. Cierro el libro y lo guardo. Ahora, vuelvo a abrir el libro. Y como veis, lo primero que ocurre es que se muestra el formulario. En este momento, deberemos introducir el usuario y la contraseña para poder acceder al libro. Recordad que podéis descargar el archivo, pulsando en el enlace que aparece en la parte inferior del vídeo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.